Bien, vamos entonces a repasar los dos tipos de productos que existen en R3, ¿sí? El producto escalar y aparece un producto más que es el producto vectorial. Acuérdense entonces que el producto escalar, si escribimos un vector en forma canónica, ¿sí? En forma canónica, acuérdense que es como combinación lineal de los versores I, J y K, el producto eh, escalar es componente a componente, es decir, se aplica la propiedad distributiva. Entonces lo que hacemos es el primero con el primero con el segundo y el primero con el tercero. ¿Sí? Después la historia continúa, el segundo con el primero, el segundo con el segundo y el segundo con el tercero. Es decir, se aplica la propiedad distributiva. Cuando entonces aplicamos la propiedad distributiva, ¿sí? Vamos a tener que cuando hacemos el producto, por ejemplo, de I por J o de I por K, I por J o I por K, ¿qué pasa con el producto escalar de esos versores? ¿Cómo Es son cero. IJ o cómo son IK? Nulos para, ¿Por o sea, qué? son El producto es cero ortogonales. porque El son producto, ortogonales. exactamente, el producto es cero porque son ortogonales. Entonces, lo único que me va a quedar al aplicar la propiedad distributiva es el producto, ¿sí? Del versor I por sí mismo. Me va a quedar A1 por B1, va a ser el único que sobrevive, digamos, de esa multiplicación, de I por I. Y lo mismo sucede cuando aplicamos la propiedad distributiva con el resto de las componentes. Entonces, J por I se va a anular porque son perpendiculares, J por K se va a anular porque son vectores perpendiculares y únicamente me va a quedar entonces A sub 2 por B sub 2 de J por J. De la misma manera, cuando aplicamos la propiedad distributiva, el único producto que sobrevive de hacer esta distribución, ¿sí? Esta multiplicación, es el producto de A sub 3 por B sub 3 de K por K. Acuérdense que siempre es una operación, ¿sí? Por lo tanto, puede haber acá una suma o puede haber una resta, ¿sí? Siempre se aplica también la regla de los signos. Entonces, ¿qué pasa cuando multiplico escalarmente un vector por sí mismo? Aquí va a ser igual I por I, el producto escalar de I por I. A uno. A 1, ¿por qué me sale 1? ¿Cuál es la razón por la que sale 1? Porque los versores tienen longitud 1. Porque los versores, entonces alguno de ustedes puede decir, ¿por qué me sale 1 esto? Bueno, tienen dos posibilidades. Si ustedes saben que el versor I tiene componentes en R3, 1, 0, 0, y multiplico escalarmente por 1, 0, 0, cuando multiplico esto por esto, me queda componente a componente, fíjense, me queda 1 por 1, y después me queda 0 por 0 y 0 por 0, que no tiene sentido escribir. ¿Sí? Entonces, el producto escalar de un vector por sí mismo es 1. Lo mismo va a suceder acá y lo mismo va a suceder acá. Y si aplicara la teoría, el producto escalar de dos vectores, ¿a qué es igual? Es igual al producto de los módulos, ¿se acuerdan? El producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Como I son dos vectores que están sobre la misma línea, es decir, el ángulo entre ellos es de 0 grados, yo sé que tita, ¿sí? Que tita es igual a 0 grados. Por lo tanto, coseno de 0 grados, ¿a qué es igual? A uno. A 1. El módulo del versor I es 1. 1 por 1 por 1, todo esto es 1. Por lo tanto, entonces llego a la conclusión de que el producto escalar de un vector por sí mismo, ¿sí? Es igual a 1. Entonces, si esto es igual a 1, el producto escalar de dos vectores lo podemos definir como el producto de las componentes que se encuentran en el mismo lugar, ¿sí? Obviamente es una operación, o sea, es una suma, una semisuma entre el producto de las componentes que se encuentran en el mismo lugar. Este es el producto escalar, entonces, que hace referencia a componente de componente, pero ustedes saben que el producto escalar también se puede definir como, ¿sí? ¿Cómo se puede definir también el producto escalar de A por B? Producto mixto. No, el producto mixto no, el producto mixto es A otro por vector. B. A por B es Exactamente, igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de tita. exactamente, por el coseno del ángulo que forman. Es decir, tienen uno, que es en función de las componentes rectangulares, y otro, el producto escalar, que es en función, si ustedes tienen un vector A y tienen un vector B acá, en función del ángulo, va a estar el producto escalar
Si acá pongo A por B, el producto escalar va a estar en función del ángulo que existe entre las dos componentes, ¿sí? O sea que hay dos maneras de definir un producto escalar. Bien, ¿Qué quiere decir que está en función de, profe? en función que está relacionado con el ángulo tita, con el ángulo que existe entre los dos vectores. ¿Sí? En función de, por ejemplo, cuando ustedes tienen y igual, una ecuación, y igual a 2x más 3, dicen que y está en función de x. ¿Sí? Eso es en función. En relación. Yasmín Ryan solicita anotar el contenido compartido. ¿Qué pongo a probar? Habrán tocado sin querer, profe. No, el resultado del producto escalar. ¿Qué pongo a probar, chicos? Yasmín Rayano solicita anotar el contenido compartido. No, porque ahí comparte él. Por eso, no. Rechazar. Bueno, gracias. No, no solo del ángulo, está en función también del módulo de los vectores, ¿sí? Del producto del módulo de los vectores. Ah, bueno, no solo en función de eso. Bien, entonces, veamos un ejemplo. Si tenemos dos vectores, ¿sí? En R3, el producto escalar de A por B va a ser el producto de las componentes, pero siempre el producto de las componentes sí es menos 1 por 6. Entonces me va a quedar, ¿sí? Después va a ser 2 por menos 2 y 3 por 5. ¿Sí? Va a haber una operación algebraica entre estos productos. O sea que nos va a quedar el producto menos 6, menos 4, más 15, igual a 5. ¿Sí? El producto escalar de dos vectores es un escalar. ¿Sí? Y el producto escalar de tres vectores, habíamos llegado a la conclusión la semana pasada, ¿sí? Que si multiplico tres vectores, el producto escalar era un vector, ¿sí? Porque el producto, si A por B es un escalar, le multiplico por otro vector, me va a quedar el vector escalado. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Perfecto. Y habíamos visto, y había quedado una pregunta pendiente, ¿sí? Si el producto escalar, el producto de tres vectores, de A por B por C, es lo mismo de C por B por A, o si es asociativo. Es lo mismo A por B por C que A por B por C. Es lo mismo, me va a dar el mismo resultado. No, No, porque te va a dar un escalado distinto. no te Es, va a dar un vector, me ¿o va a no? dar sí, me va a dar un vector, además un vector, pero me puede dar un vector escalado distinto. ¿Se entiende? Si yo acá agrego un vector más, hago A por B por C. Y se me ocurre, A por B, voy a hacer el escalar. Se me ocurre multiplicarle por C. Entonces me va a quedar un vector escalado de C. Esto es un escalar. A por B ya sabemos que es un escalar. O sea que me va a quedar un vector escalado del vector C. Pero ¿qué pasa si yo decido hacer, en vez de hacer A por B, digo, perdón, hago A por B por C y se me ocurre hacer esto, ¿sí? Se me ocurre hacer B por C. ¿Qué va a pasar acá? Me queda, esto B por C sabemos que es un escalar, ¿sí? Me queda un escalado, pero ¿quién ahora? Perdón, esto es un lambda, parece una X, pero es un lambda, ¿eh? Me queda un escalado del vector A, ¿sí? Entonces, por lo tanto, perdón, acá tengo que poner vector, ¿sí? Por lo tanto, no es, el producto escalar de vectores no es asociativo, ¿sí? Bien. Epa, quería borrar todas las entradas. Vamos a Profe, ver ahora. Sí, entonces llegamos a la conclusión de que la multiplicación, o sea, el producto escalar entre dos vectores te da un escalar y entre tres te da un vector. exactamente. Ok, Sí. gracias. ¿Se entiende eso? Porque si vos tenés, por ejemplo, voy a poner un vector más, un vector, no sé si no puse por acá un vector C. No. Voy a poner otro vector, voy a poner como dato otro vector. Por ejemplo, voy a poner el vector C de componentes 1, 0, 1. ¿Sí? Entonces, fíjate,
Si hago A por B, A por B, ¿sí? Por C, y me dice que tengo que hacer A por B, multiplicarlo a C, A por B me sale 5. Si a 5 lo multiplico por 1, por 0, 1, te va a quedar, ¿sí? Acuérdense que esto es distributivo, me queda 5, 0, 5. Y esto es un vector. ¿Ok? Entonces, siempre que se multipliquen una cantidad impar de vectores, va a dar como resultado un vector. Perfecto. Ese también es una buena conclusión. Y cuando sea par va a dar un escalar. Sí, pero, o sea, sí, es una regla, sí, si quieres ponerlo así, eh, sí, el producto escalar de dos vectores es un escalar. Y el producto número impar de vectores es un vector. Bien. Vamos otra vez. Proyección. ¿Sí? Acuérdense que existen dos tipos de proyecciones. Hacemos un repaso porque estuve trabajando con algunos chicos que se quedaron el otro día, pero otros se fueron, ¿sí? Existe una proyección vectorial y una proyección escalar, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero de todo, voy a explicar, chicos, la proyección escalar. Tanto la proyección escalar como la proyección vectorial, si yo quiero proyectar el vector B sobre el vector A o el vector A sobre el vector B, el procedimiento siempre es el mismo. Lo que hay que hacer es, por el extremo del vector B, trazo una perpendicular al otro vector. Acá lo que yo quiero encontrar es la proyección de B sobre el vector A. ¿Sí? Entonces, la proyección de B sobre el vector A, fíjense a qué va a ser igual. Ahora voy a explicar primero proyección escalar para después, por medio de la proyección escalar, encontrar la proyección vectorial. Entonces, la proyección de B sobre A es este vector acá, perdón, proyección escalar, ¿sí? Ufa. Bueno, ¿ustedes me entienden? Ese, ¿sí? Es importante. ¿Sí? Esto, voy a borrar, esto acá es B', vamos a llamarle B'. Entonces, yo digo que la proyección del vector B sobre el vector A es un segmento que es igual a B'. ¿Sí? Entre B y A hay un ángulo, θ. Entonces, B', ¿sí? Que es este, y esto fíjense que es un triángulo rectángulo, ¿sí? B' es este segmento, que es el cateto adyacente de este ángulo. O sea, que la función trigonométrica que me relaciona este cateto con el ángulo es el coseno de θ. Yo sé que coseno de θ, ¿a qué es igual? A B', cateto adyacente, sobre el módulo del vector B. ¿Me siguen? Sí. Por lo tanto, lo que puedo hacer es sustituir B', sustituir esto, sustituir acá. Estoy mal apoyada acá con el pizarroncito este mío, entonces me sale esta C. Bien. Profe, yo no entendí la relación entre el ángulo y el lado. ¿Cómo? No entendí la relación entre tita y el lado. Cateto adyacente, coseno, la función coseno. Cateto Ah, adyacente. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Este es el cateto adyacente del ángulo y este es el cateto opuesto. Bien, entonces, la proyección del vector B sobre el vector A va a ser igual. Despejo B' y me queda que va a ser igual al módulo de B por el coseno de θ. Pero el coseno de θ, que es el ángulo entre dos vectores, ¿a qué era igual el coseno de θ? El ángulo entre dos vectores. Un número adimensional. ¿No? El coseno de θ, el ángulo entre dos vectores, ¿cómo se define? El producto de sus módulos. Exactamente, es el producto escalar de los vectores dividido el producto de sus módulos. Así se define el coseno del ángulo entre dos vectores. Por lo tanto, lo que puedo hacer es decir que la proyección del vector B sobre el vector A va a ser igual al módulo del vector B por el coseno de θ. Coseno de θ que es igual a A por B sobre el módulo del vector A por el módulo del vector B. Simplifico
me queda que la proyección escalar del vector B sobre el vector A es igual al producto de los vectores dividido el módulo del vector A. Esto es la proyección escalar. Sí, necesitamos la proyección escalar. ¿Está? Eso es proyección escalar. Es un número. ¿Sí? Si, por ejemplo, les explico, voy a mostrarle en R2 para que ustedes se den cuenta más fácil. ¿Sí? Yo tengo un vector acá. Opa, tengo un vector. Y este vector tiene componentes, supongamos, este vector B tiene componentes 3, 2. ¿Sí? La proyección de este vector sobre el eje X, la proyección escalar, es esto, ¿no? ¿Lo ven? Esta es la proyección escalar, es lo que vale este vector sobre el eje X. ¿Y cuánto vale? 3. ¿Sí? Es este segmento. Esa es la proyección de este vector sobre el eje X. ¿Cuál es la proyección de este vector sobre el eje Y? La 2. proyección escalar, exactamente, es 2. ¿Pero por qué? ¿De dónde sale esto? Porque si, bueno, si yo comparo la formulita, yo sé que va a ser igual la proyección de B. ¿Y por quién? Sobre el eje X. ¿Sobre quién lo voy a proyectar? Si tengo que hacer la proyección de este vector sobre el eje X. Lo voy a proyectar versor Y. sobre el versor Y, exactamente. Y si hacemos la cuentita, fíjense cómo sale. Si yo hago la proyección del vector B sobre el versor Y, aquí va a ser igual a B por Y sobre el módulo del versor Y. ¿Estamos de acuerdo? Y B a qué es igual a 3, 2. Y Y a qué es igual a 1, 0. Y el módulo del versor Y a qué es igual a 1. Si yo hago la multiplicación acá, ¿qué me queda? 3. ¿Se entendió? Esa es la proyección del vector. Entonces, la proyección escalar son las componentes del vector. Sí, Jesús Manuel levantó la mano. ¿Sí? Disculpe, fue sin querer. Ah, bueno. Habíamos quedado en que el conejo era porque tenía que ir más lento, ¿no? Vamos a El poner una... conejo más rápido, porque usted está yendo rápido, y la tortuga era para que vaya más lento. Ah, bueno, son órdenes entonces. El conejo, vamos a ponernos, me voy a poner acá. El conejo es porque tengo que acelerar. Claro. Y si me ponen la tortuga, Efectivamente. y si me ponen la tortuga es porque yo tengo que ir más lento. Perfecto. Sí, Quedamos así, entonces. ¿Quedamos así? Porque sí esto parece el quedamos. niño del auto, ¿vieron? Lo- Que si te pongo a lo- la izquierda, te pongo a la derecha, pasame y nos estampillamos. Bueno, acá estamos igual. Después Bueno, establecemos las reglas en el Telegram, así no hay confusiones. dale, pero lo que pasa es que va a estar difícil, porque algunos quieren, obviamente lo que puede pasar acá es lo siguiente. Eh, que, por ejemplo, haya gente que voy muy rápido porque, bueno, porque son ingresantes y para los recursantes puedo ir muy lento porque son justamente recursantes y esto es como que lo que más se ve al comienzo, ¿no? Más se insiste. Bueno, la idea es que me entiendan, ¿sí? Y si están Bueno, aburridos, se hace un mate. los recursantes tienen que tener consideración, profe. Exactamente, los recursantes, exactamente, a ver, los recursantes sean solidarios, sean empáticos con sus compañeros, ¿sí? Y si se parece que voy muy lento, bueno, qué sé yo. Yo creo que los recursantes necesitamos más ayuda que los ingresantes. Bueno, pero traten de ser empáticos, ¿sí? Bien, entonces se entendió lo que es una proyección escalar, de dónde sale, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien? Sí.
Perdón. ¿Puede repetir la definición de proyección escalar? Sí, la proyección escalar de un vector sobre otro, la proyección escalar es como que vos si tuvieses un foco acá, querés ver cuánto se refleja este vector acá. Esta medida querés saber, esta longitud, O sea, ¿sí? es la sombra que hace un vector sobre cualquiera de los dos ejes. Exactamente, pero no es una sombra cualquiera, ¿eh? No es una sombra cualquiera, es una sombra, ¿sí? Para que sea válida, no es esta sombra. Si yo pongo un foco acá, esta sombra acá. No, la sombra siempre es a partir del extremo del vector bajo una perpendicular al otro vector. Claro, Esa, en 90 grados esa es la entre un vector y proyección. otro. Claro, ¿Ah? acá algo interesante es que en el ejemplo que usted nos dio tenemos un versor y el versor es más corto que B'. No sé si me explico, el módulo del versor es 1 No, no y la tiene nada. sombra se proyecta más allá. No tiene nada que ver eso. No. ¿Vos querés explicar eso? Sí, sí, la sombra se proyecta más allá porque a mí lo que me interesa siempre por el extremo del vector, la perpendicular. Exactamente. Porque, a ver, acuérdense, si miraron un poquito el apunte, la proyección escalar puede ser mayor que 0. ¿Ven? ¿Qué pasa si yo el vector lo pongo acá? Si este vector se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, y lo pongo acá. Aquí va a ser igual la proyección de este vector sobre el vector A. 0. A 0, perfecto. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no tengo nada acá. Hay una sombra, es decir, no hay sombra acá. ¿Sí? Además, porque ¿cómo son B y A? ¿Cómo son estos vectores B y A? Ortogonales. Ortogonales. Entonces, el ángulo que van a formar acá, ¿sí? A y B, es 0. Es 90 grados, por lo tanto el producto escalar es 0. Entonces, la proyección de B sobre A es 0. Es decir, todo tiene una explicación. ¿Y qué pasa si esto, el ángulo, es mayor? ¿Sí? Está así. Cuando proyecto, y acá voy a tener la proyección, ¿sí? La proyección de B sobre A, entonces puede ser mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. ¿Está? Sí, perpendiculares, ¿cómo le cuesta eso también? Perpendiculares, ortogonales, están a 90 grados. Sí, perpendiculares, chicos. Floja la secundaria, ¿eh? Floja, floja. Bien, quedó entonces proyección escalar. ¿Qué pasa ahora, chicos, si a mí, ya voy a ocupar esto, voy a aprovechar esto acá. ¿Qué pasa si ahora yo quiero este vectorcito acá? Yo quiero llegar, quiero la proyección de este vector, pero quiero la proyección vectorial ahora, es decir, quiero esto. ¿Ok? Esperen, voy a salir por ahora. Esto quiero. Quiero este vector que va desde acá hasta acá. Ustedes El ya escalar tienen multiplícalo por el vector. exactamente. Cuando ustedes a este escalar, a esto, lo multiplican. ¿Por qué? Y por este vectorcito acá, que en este caso va a ser el versor y, pero puede ser cualquier otro vector, ¿sí? Que va a ser el versor y. Cuando ustedes esto lo multiplican por el versor y, ¿qué va a pasar? 3, un escalar por un vector que le da como resultado Un vector. un vector escalado. ¿Y qué me queda? El vector 3, 0, 0. ¿Sí? Entonces, si a la proyección escalar, esto acá es un escalar, ¿sí? Esto es el escalar, ¿no es cierto? Yo le multiplico. ¿Por qué le tengo que multiplicar? Para obtener la proyección ahora del vector B sobre el vector A. ¿Qué voy a tener que hacer? Yo quiero ahora yo quiero este vector ahora, miren. Yo quiero este vector. Yo quiero la proyección ahora de B sobre A, pero quiero que esto sea un vector.
quiero el vector, no quiero más el escalar. ¿Qué van a hacer ustedes para encontrar? Ustedes no tienen la medida, pero lo que les está faltando es transformar eso en un vector. ¿Por qué van a multiplicar? Hay que Por multiplicar la un vector proyección unitario. escalar por el Exactamente. vector unitario. Ajá. ¿Y cuál va a ser el vector unitario de A? 1,0. No, ¿cómo 1,0? O sea, Las componentes divididos. uno en X y 0 en N. A eso voy. No. A ver, esto acá voy a borrar para que ustedes no se confundan, porque ustedes me parece que están asociando. Ahora yo estoy haciendo, esto voy a borrar. No, Serían las componentes del vector dividido su módulo. exactamente. Ahora estamos dando, esto era simplemente para que ustedes se ubiquen, que cuando yo a un escalar lo multiplico por un vector, obtengo el vector escalado. En este caso, como estaba proyectando sobre los ejes coordenados, ¿sí? Utilizaba el versor. Pero ahora A no es un versor, ¿sí? A es un vector cualquiera. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? El razonamiento, quiero que lo asocie con el razonamiento anterior. ¿Cómo encuentro? Yo tengo que encontrar un vector unitario de este vector. Es decir, tengo que encontrar un vector de módulo 1. Tengo que encontrar este vector de módulo 1. ¿Y cómo encuentro ese vector de módulo 1? Y el vector de módulo 1 es el versor A. ¿Cómo se consigue el versor A? Haciendo A sobre el módulo del vector. Entonces, cuando este escalar, esto, lo multiplico por el versor A, lo que obtengo es el vector de la proyección vectorial. ¿Se entendió? Antes porque era el versor I, entonces lo multiplicaba por el versor I, pero ahora tengo que encontrar, ¿sí?, el vector unitario de A, y el vector unitario de A, ¿sí?, es A sobre el módulo del vector. Profe, consulta. Sí. Entonces, siempre para obtener la proyección vectorial tenemos que multiplicar por los vectores unitarios. Claro. Porque es lo que si por ejemplo, vos sabés que esto vale 3 unidades, ¿sí? Entonces, y esto es una unidad de medida. Entonces, cuando vos a 3 le multiplicás por el vector que tiene módulo 1, esto lo agarrás y lo tirás, ¿sí? Lo llevas hasta acá. ¿Sí? Es como vimos ahora en R2 hace un ratito. Vos tenés el escalar 3, lo multiplicás por el versor, lo que haces es llevar, ¿sí?, transformar ese escalar en un vector de 3 unidades, de módulo 3. Miren, vamos a hacer lo siguiente, porque esto quiero que se entienda bien. Se multiplica la proyección escalar por el vector unitario, claro, exactamente. Se multiplica el escalar por el vector unitario. Muy bien. Borrar todas las entradas. Esperen un minuto. ¿Sí? Acá lo que yo hago referencia es que lo que me interesa cuando quiero encontrar la proyección vectorial, primeramente tengo que encontrar este segmento, y este segmento es la proyección escalar. La proyección escalar, entonces, es el producto de los vectores dividido el módulo del vector sobre el que quiero proyectar. ¿Sí? Siempre es eso, producto de los vectores dividido el módulo del vector sobre el que quiero proyectar. Ahí me sale la proyección escalar. Sí, exactamente. Estoy leyendo lo que dijo, creo que es Tupi. Bien. Pero a mí lo que me interesa es la proyección vectorial. Entonces lo que hago es determinar este vector unitario. El vector unitario de A, entonces, ¿sí?, multiplicado por el escalar, lo que va a hacer, ¿sí?, me va a permitir encontrar este vector. ¿Sí? Esperen un minuto. Me va a permitir encontrar este vector acá. Banquen. Me va a permitir transformar este escalar en un vector. Eso. Cuando al escalar lo multiplico por el vector unitario de A, ¿sí?, por el vector unitario de A, lo que hace es transformar el escalar en un vector. Y a eso le llamo proyección vectorial de B sobre A. ¿Sí? La proyección escalar en el Grossman, si ustedes leen, dicen la componente escalar o componente de un vector sobre otro. Componente escalar y componente vectorial. ¿Sí? ¿Se entendió? Por ejemplo, ¿no? ¿Quieren hacer este? ¿Cómo quedaría la proyección? Ah, miren un minuto. Dale, profe. Si tuviéramos que hacer la proyección del vector A sobre el vector B,
La proyección de A sobre B. ¿Cómo harían, De A sobre B. Primero hay que hacerla perpendicular al vector B. Exactamente. Es como si yo esto tengo que continuar acá, ¿no? Continúo esta línea, ¿no? Esta línea del vector B. ¿Y a partir de qué? Del extremo del vector A, ¿qué hago? Si quiero encontrar la proyección de A sobre B. Tras una línea que sea ortogonal ¿A quién? al vector B. A la Exactamente. Si quiero encontrar la proyección de A sobre B, de A sobre B, ay, ¿dónde estoy? Ups. Acá estoy. Ay, no. Esperen, proyección escalar. Bueno, estamos acá. Si quiero encontrar entonces la proyección, ¿sí? Y Entonces tengo lo que que hacer una línea ortogonal en función del vector B sobre A. no, B sobre A está acá. Ahora yo quiero encontrar la proyección de A sobre B. Entonces, a partir de A, ¿qué tengo que hacer? ¿Podría ser una línea paralela a I? O sea, al eje I, A ver, que llegue acá hasta el está, vector. Una acá línea, está, acá está I. ¿Qué hice para encontrar la proyección de B sobre A? ¿Qué es lo que le dije? Por el extremo de B, trazo una Una perpendicular perpendicular. Y lo hasta mismo, tocar. pero al revés. Exactamente. Ustedes no me escuchan lo que yo digo, ¿no? ¿Sí? El procedimiento ahora es el mismo. A partir de A, lo que hago es trazar, ¿sí? Una perpendicular. Entonces lo que hago es, miro por este extremo, no sé si me va a salir, pero trazo, bueno, camino del Inca, trazo una perpendicular hasta tocar este vector. Por el extremo de A, una perpendicular hasta tocar. Entonces la proyección de A sobre B va a ser todo esto. Eso va a ser la proyección de A sobre B, va a ser todo esto acá. La proyección vectorial va a ser todo este vector. Entonces no es lo mismo la proyección de B sobre A que la proyección de A sobre B. ¿Sí? Porque ahora, ¿qué va a ser? La proyección de A sobre B va a ser todo este escalar. ¿Y por qué le voy a tener que multiplicar? Para encontrar la proyección vectorial. Por el versor de B. Exactamente. Por el versor B. Muy bien. Very good. Bueno, vamos a hacer entonces un ejercicio. No, por J no, chicos. Por J no, porque acá yo no hice referencia ni ahí, ni a J, ni acá. ¿Sí? A ver, lo que hice antes es simplemente para que ustedes se den cuenta que cuando las componentes de un vector en R2 o en R3 son las proyecciones escalares sobre los ejes coordenados. Eso quise que ustedes vean. Son las proyecciones escalares sobre los ejes coordenados. Y que si aplicamos esa formulita de la proyección escalar, que la proyección escalar es el producto de los vectores sobre el módulo del vector, le sale, ¿sí? Le sale eso, lo que le estoy diciendo, los componentes del vector. Pero en este caso no estoy hablando de versores ni nada por el estilo, sino que estoy proyectando este vector sobre este. Entonces aquí va a ser igual a la proyección escalar por el versor. Y listo. Bien, vamos a hacer entonces un ejercicio. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer este ejercicio. Profe, yo no entendí lo que usted dijo hoy de al escalar la multiplica por el versor. No entendí para qué era. Para demostrarte lo que hace la multiplicación de un escalar por un vector. Es decir, el escalar lo agranda si es mayor que 0, el escalar lo hace nulo si el escalar es 0 y lo hace negativo si el escalar es menor que 0. Eso es lo que quería que vean, que cuando ustedes a un número lo multiplican por un vector, lo que hacen con el vector es agrandarlo, anularlo o cambiarle la dirección. Eso quería que vean nada más. Ok, gracias. ¿No? Pero bueno, decía conservar las anotaciones de entrada del lápiz y de carta. Esperen que me voy a ubicar, vamos a hacer un ejercicio. Listo. Vamos a hacer este. Por ejemplo, encuentra la proyección escalar y el vector de proyección
de C sobre A. ¿Sí? Entonces la proyección escalar de C sobre A y la proyección vectorial. ¿Está? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero de todo tenemos que tener bien en clara la nomenclatura, porque cambia la historia. Ya se fijaron que no es lo mismo la proyección de C sobre A que la de A sobre C. Acá me está diciendo vector proyección de C sobre A. Entonces vamos a decir la proyección ¿sí? Del vector C sobre el vector A. Aquí va a ser igual. Enzo, habilita tu micrófono. Aquí va a ser igual. A por C sobre A por el C sobre el módulo módulo de de A. A. ¿Es Enzo el que me está contestando? Es decir, lo dije a Enzo porque se ve que estaba desconcentrado, porque se está riendo. A por C, ¿sí? El producto de los vectores dividido, ¿quién? El módulo de la módulo de base. A. El módulo del vector A. Perfecto. Todo ya. Bien. A por C, entonces lo único que tengo que hacer que es transcribir los vectores 4, 2 y 0 por 1, 1, 1. ¿Sí? Sobre el módulo del vector A. Acá tiene que tener siempre cuidado porque generalmente ustedes se confunden, no sé, miran más los vectores. ¿Cuál es el módulo del vector A? Cuadrado de 3. La suma de sus El módulo del componentes al vector A. cuadrado. ¿No? Exactamente. O sea que va a ser igual a 4 por 4, 16, más 2 por 2, 4, bien Kiara, es igual a raíz de 20. Y si quieren que dejarlo más chuchi, ustedes saben que 20 lo pueden escribir como 5 por 4, ¿sí? Y la radicación es distributiva con respecto al producto, por lo tanto lo pueden escribir como 2 por raíz de 5. Si quisieran, ¿sí? Si no, pueden dejar raíz de 20, no hay problema. ¿Está? Vamos a dejar 2 raíz de 5, ya que hicimos todo. Pero es exactamente lo mismo. Bien. Y acá lo que tienen que saber es producto escalar. El producto escalar de dos vectores vimos que es un número, es un escalar y se hace componente a componente. Entonces me queda 4 por 1, 4, más 2 por 1, 2, y 0 por 1, 0, que no lo pongo. Entonces esto es 2 sobre raíz de 5. 4 más 2 son 6, de 2 sobre raíz de 5. Esto puedo simplificarlo y me queda 3 sobre raíz de 5. Esta es la proyección escalar, ¿sí? O la componente escalar de C sobre A. O sea, ese es el segmento del punto inicial hasta la De la perpendicular que sombrita. se... Sí, la sombrita que le hace C a A. Ah, ¿Sí? 3. Acá no se ve el sobre, o se borró, no sé qué pasó acá. ¿Sí? Es decir, si yo tengo genéricamente, voy con mi vector A, si este es mi vector A, y este es mi vector C, la sombrita que hizo C sobre A, esto es 3 sobre raíz de 5. ¿Sí? ¿Está? Pero ahora lo que yo quiero es la proyección vectorial de C sobre A. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer para encontrar la proyección vectorial? Voy a tener que, primero de todo, encontrar el vector unitario. ¿Sí? El vector unitario de A. El versor A voy a tener que encontrar. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que cuando sea un vector unitario de módulo 1 lo multiplico por un número, lo que hago es obtener un vector escalado. ¿Un vector de qué magnitud? Y va a tener 3 sobre raíz de 5. ¿Se entiende? Profe, ¿puede repetir, por favor? Que esa parte no entendí. Claro. Si vos tenés, por ejemplo, vos querés encontrar el vector, si vos sabés que eso vale 3 sobre raíz de 5, pero vos querés encontrar que eso se transforme en un vector, entonces lo que tenés que hacer es encontrar un vector de módulo 1, porque vos sabés que si este vector de módulo 1 lo multiplicás por este escalar, vas a encontrar un vector de módulo igual a 3 quintos. Vas a encontrar el vector. Es lo mismo, por eso hice referencia a R2. Si ustedes tienen
un número que vale 3 y le multiplican por el versor 1, 0, el vector unitario, ¿sí? El vector unitario, el versor i, ¿qué hacen? Obtienen un vector escalado de módulo 3. Acá pasa exactamente lo mismo. Si a este sacan el vector unitario, lo multiplican, ¿sí? Por este escalar, lo que van a encontrar es este vector que va a tener módulo 3 sobre raíz de 5. ¿Está? Entonces, Gracias, profe. la proyección vectorial, ¿sí? La proyección de C sobre A vectorial, y vamos a poner así para identificarle, aquí va a ser igual a la proyección escalar. Vamos a poner primero la fórmula de la proyección escalar. Sabemos que es esto, Profe, ¿sí? pero hay que sacar un vector unitario de la medida de la sombra o del vector A. No, del vector A. Ah, No, del vector A, porque vos no conocés el vector este. Vos no conocés qué es lo que está buscando. ¿Cómo vas a encontrar un vector único si no lo Confirmo, conoces? loco. ¿Sí? Entonces, no conocés cuánto vale ese vector, es lo que estás buscando. Por lo tanto, lo único que conoces del vector A es el vector unitario. Ese vector unitario va a ser tu ayudante, digamos, ¿sí? Que te va a permitir, ¿sí? Lo vas a multiplicar por el versor A. ¿Ah? ¿Y el versor A qué es igual? Si esto es A al por C, vector A dividido sobre el módulo de A. exactamente. Va a ser el vector A Mm, sobre el módulo de A. Por eso ustedes van a encontrar en las bibliografías, y en mi apunte creo que también puse, A por C, de el módulo de A al cuadrado por el vector A. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, ¿qué nos está faltando? Esto ya lo tenemos. Esto ya tenemos. El vector nos falta. El vector unitario. El Nos está vector faltando. unitario. Exactamente, nos está faltando el vector unitario. Bueno, entonces vamos a hacer el vector unitario. Aquí va a ser igual. El vector unitario va a ser igual al vector A sobre el módulo del vector A. Vamos a cambiar porque esto no se ve. Entonces, el vector A, ¿sí? Estoy acá, 420, ¿no? 420, 420. Acá ustedes quieren, si quieren pueden poner así, 1 de 2 raíz de 5, ¿sí? O pueden poner, es lo mismo, pueden poner 4 de 2 raíz de 5, pueden poner 2 sobre 2 raíz de 5 y 0, es exactamente lo mismo. Simplifican y esto va a ser igual a 2 sobre raíz de 5, a 1 sobre raíz de 5 y 0. ¿Está? Eso va a ser el versor A. ¿Sí? Y una vez que tienen el versor A, ¿qué hacen? Profe, una pregunta. Sí, A eso lo multiplicas por el escalar anterior. exactamente. Entonces, tengo el escalar. Esto es el versor A. ¿Sí? Esto es el versor A. Vamos a cambiarle el color. Esto es el versor A. ¿Sí? 3 sobre raíz de 5. Tiene el escalar, esto. Hoy, ¿sí? Esto, 3 sobre raíz de 5 es lo que tengo acá. ¿Sí? 3 sobre raíz de 5 por el versor A, me queda el vector escalado. ¿Se entendió? sí, sí. Sí, profe, ¿me puede explicar qué es lo que usted hizo cuando sacó el versor? ¿No se Que entendió? era... Espera un minuto que ahí alguien me dijo que Uh, no. Espera que alguien me dijo que no un poquito, espera un minuto. Si ustedes tuvieran que sacar el módulo, supongamos que ustedes tienen este vector, chicos. Yo les quiero pedir ahora, ¿me ayudan a sacar el módulo de este vector? El módulo de este vector. ¿A qué va a ser igual el módulo? No, esperen un A minuto. uno. Uno.
Perfecto, a 1. Y si lo multiplico, no, esperen un minuto. Bien ahí el que gritó. ¿Estamos lejos? Bien, esperen. Vamos a seguir la cuentita entonces. Esto no terminé. Acá recién encontré el módulo del Versora. Ahora vamos a encontrar la proyección entonces vectorial. ¿A qué va a ser igual? Vamos a escribir todo, ¿sí? ¿Sí? Voy a borrar esto. Voy a borrar esto para trabajar con... Epa, banquen un minuto. Borrador. Acá. Voy a poner acá. Gisela, ¿sos recursante? Me dice un recursante y esto te parece re fácil, la pagada, pero yo quiero que todos aprueben. A por C, ¿qué hago? Pongo acá 3 sobre raíz de 5, ¿sí? Por el vector. 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5 y 0, ¿sí? Ahora hagan el producto acá, ¿cómo le quedaría este vector? ¿Cómo le quedaría esto? Escalado. 6 quintos en X, 3 quintos en Y y 0 en Z. Perfecto. Le queda este vectorcito, es decir, encontraron la proyección de B sobre el vector A. Perdón, del vector C sobre el vector A. Y ese ya sería todo el resultado. Ese vector sería el resultado de la proyección vectorial. Exactamente, exactamente. O sea que se puede decir que la proyección escalar da un escalar y la proyección vectorial da un vector, dan. Es como el nombre lo dice. El nombre lo Ah, dice. Proyección vectorial, vector. Proyección escalar, un número. Proyección vectorial, un vector. Proyección escalar, un número. ¿Sí? Si ustedes hicieran el módulo de este vector, no lo vamos a hacer, pero si hicieran el módulo de la proyección vectorial, ¿qué le va a salir, la proyección vectorial de C sobre A. Hacen el módulo de esto. Debería dar el escalar, escalar, ¿no? Un escalar que va a Exactamente. representar ¿Qué me debería salir? Si hago el el módulo de 3 sobre proyectado. raíz de 5. 3 sobre 3 me raíz debería 5. salir, muy bien, me debería salir, si hago el módulo de este vector, me debería salir el escalar. Por lo tanto, supongamos que nosotros le decimos, la proyección vectorial de C sobre A es el vector, proyección vectorial, obviamente le decimos, la proyección vectorial de C sobre A, encontrar la proyección escalar. No hace falta que hagan A por C sobre el módulo de A. ¿Por qué? La proyección escalar es la componente, ¿sí? Es el módulo del vector. Eso va a ser la proyección. Ahora, si quieren hacer hacen, no está de más, pero es perder tiempo, ¿sí? ¿Quedó? Ahora es mucho más entendible todo. Obviously, lo estoy explicando yo, se entiende fácil. No, mentira. Es porque es cuestión de el ruido que hace el comienzo, ¿sí? Pero no es difícil. No, es verdad igual, profe. ¿Eh? Es verdad igual. Sí, sí, es la primera vez que escuchan hace mucho ruido, la segunda un poco menos, después escuchan en la práctica, después vuelven a escuchar en la práctica y después repetimos hasta que después entiendan. Es que la primera clase igual fue súper rápido y para muchos era tema nuevo, porque en secundaria yo al menos no di vectores. Sí, sí, lo que pasa es que vectores en R2, sí, son muchos conceptos en una clase, por eso vectores en R3, como está producto vectorial, y área de un paralelogramo y volumen del paralelepípedo, decidí ponerla en 2 clases. Bien, sigamos, ¿sí? Entonces, ¿quedó esto entendido? Bueno, vamos a la próxima. Producto vectorial. Entonces, existen 2 tipos de productos en R3, ¿sí? Esto no sucede en R2. El producto escalar y el producto vectorial. El producto vectorial, como su nombre lo dice, lo que me da como resultado es un vector. El producto vectorial, para ser el producto vectorial, ¿sí? Por ejemplo, entre este vector rojo y el vector amarillo, ¿sí? Me tira como resultado este vector azul. Se ocupa la regla de la mano derecha, ¿sí? Que ustedes la ven en física.
¿sí? Es como la regla del tirabuzón también se dice. Entonces, cuando hacen la regla de la mano derecha o el tirabuzón, ¿sí? Imagínense ahora que ustedes están haciendo eso conmigo, la regla de la mano derecha, lo que me da es un vector, el pulgar vendría a ser, ¿sí? El pulgar vendría a ser el vector que es perpendicular a los otros, a los vectores de la base, digamos, ¿sí? Mano derecha, ¿sí? Bueno, entonces, imagínense otra vez que están en una habitación y tenemos, ¿sí? Los versores, el versor I, el versor J y el versor K. Si ustedes hacen el producto vectorial entre el versor I y el versor J, ¿sí? Lo que le va a tirar como resultado es un vector perpendicular a los otros dos, que en este caso va a ser el vector K. ¿Sí? Entonces acá, esta es una ayuda. Fíjense, yo le puse el versor I, el versor J y el versor K. Entonces, si hago el producto vectorial de I por J, lo que me tira como resultado es el versor K. Pueden pedirme que interrumpa y ahí me hacen las preguntas y yo voy contestando. Las dudas que tengan, ¿sí? Si hago el producto vectorial del versor K, fíjense, del versor K, de K por I me va a tirar J. Si hago de J por K, ¿sí? El producto, fíjense, del versor J por el versor K, lo que me tira como resultado es el versor I. J por K me tira I. K por I, ¿sí? Me tira J. K por I me tira J. ¿Sí? Entonces, fíjense. Esta es, al hacer el producto vectorial entre los versores, ¿sí? Al hacer el producto vectorial entre los versores, si hago el producto vectorial de I por J, lo que le venía diciendo me tira K. De J por I, que es el sentido contrario, me tira menos K. ¿Lo ven? Y si hago el producto vectorial de un vector por sí mismo, me tira exactamente el mismo vector. Es decir, el producto vectorial de un vector por sí mismo es igual a 0. Vamos a ver por qué después esto, ¿sí? ¿Por qué el producto vectorial de un vector por sí mismo es igual a 0 desde el punto de vista analítico? ¿Qué pasa si hago el producto vectorial de J por K? Entonces, el producto vectorial de J por K, ¿sí? Me va a tirar el versor I. J por K me tira I. ¿Sí? Si ocupo la regla de la mano derecha, ¿sí? J por K me tira el pulgar, va a ser el versor I. Si hago el sentido inverso, K por J va a ser menos I. Y J por J es igual a 0. Sí, ahora ya lo vemos. Yo quiero que ustedes entiendan esto primero porque todo esto tiene una razón después para hacer el producto vectorial de vectores. ¿Sí? Y si hago el producto vectorial de K por I, K por el versor I, me tira como resultado el versor J. Si hago I por K, es el signo contrario. Y si hago K por K, es igual a 0. ¿Está? Bien. Ahora entonces, en función de esto, vamos a hacer el producto vectorial de los vectores. Para hacer el producto vectorial, esperen un minuto porque acá creo que anulé algo. Esperen, descartar. Bueno. Si ustedes se fijan en el apunte, ¿sí? A ver, esperen un minuto. El producto vectorial, ¿sí? De dos vectores, también es un producto que es distributivo, ¿sí? A ver, me voy a explicar acá. En el apunte está, de todos modos le quiero explicar que existe otra regla,
¿sí? Que es una regla mnemotécnica que lo que hace es acomodar los vectores en renglones y después hacer una serie de pasos. Pero antes de explicarle esa regla mnemotécnica, le quiero... ¿todos ven la filmina, chicos? Se ve la foto esa de los Sí, ejes. por ahora Sí, solo sí, está puede la creerse, imagen de la profesor. pared. Solo eso. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, yo le voy a explicar lo que está en la teoría, pero después le voy a explicar algo que es más fácil, ¿sí? Para hacer el producto vectorial de dos vectores, que no necesariamente van a ser los versores. Entonces, el producto vectorial de dos vectores, si yo tengo en forma canónica, esperen un minuto. Esperen un minuto. Yo tengo A, ¿sí? Tiene componentes A sub 1i más A sub 2j más A sub 3k, por el versor k, ¿sí? Y tengo un vector B que tiene componentes B sub 1i más B sub 2j más B sub 3k, ¿sí? Entonces, el producto vectorial también es componente a componente, es decir, yo multiplico la primera por la primera por la segunda y la primera por la tercera. Entonces, si hacemos el producto vectorial de A por B, A vectorial, y se pone una vectorial, chicos, el producto escalar se conoce como producto escalar o producto punto. Y el producto vectorial, acá hay una X, ¿sí? Hay una X acá. El producto vectorial entonces va a ser igual a A sub 1 y más A sub 2j más A sub 3k vectorial, ¿sí? B sub 1i más B sub 2j más B sub 3k. Bien. Entonces, como les dije, es todos contra todos. Me quedaría A sub 1, ¿sí? De I por I, el versor I por el versor I, perdón, A sub 1 por B sub 1, ¿no? Quiero ser rápido. Acá es A sub 1. ¿Sí? Entonces me va a quedar A sub 1 por B sub 1, ¿sí? De I vectorial I, más A sub 1 por B sub 2 de I vectorial J, más A sub 1 por B sub 3 de I vectorial K. Y así sucesivamente, ¿sí? Más, después, A sub 2J, ¿sí? Por ejemplo, A sub 2J, perdón, A sub 2 por B sub 1, ¿sí? De J vectorial I. ¿Me siguen? Siempre aplicando propiedad distributiva, ¿sí? Pero habíamos visto, ¿sí? Que el producto vectorial de I por I, de un vector por sí mismo, ¿a qué es igual? A cero. A cero, perfecto. El producto vectorial de I por J, del versor I por el versor J, es igual a el versor acá. ¿Sí? Y el producto de I por el versor K, J. No, menos menos J. exactamente, es menos J. ¿Sí? La cuestión entonces, acá van poniendo, ¿no? A sub 1 por B sub 2, ¿sí? A sub 1 por B sub 2, más A sub 1 por B sub 3. Y cuando hacen todas las propiedades distributivas, todas las propiedades distributivas, le va a salir un vector. ¿Sí? Le va a salir un vector. Van a simplificar, porque hay algunos que se van a simplificar, se van a anular. Bueno, todo este desarrollo está en la teoría. Pero para evitar todo esto, que es muy engorroso, muy largo, que yo no lo voy a hacer porque tienen en el apunte, ¿sí? Existe una regla mnemotécnica, ¿sí? Que lo que hace es esto, miren, hace un arreglo matemático donde, porque cambia el sentido, por eso menos, acá, no, esperen. Profe, lo que usted hizo es el producto cruz, ¿no? Sí, producto vectorial. ¿Por qué? Porque cambia el sentido.
¿sí? Cuando hago I por K, me queda menos J. ¿Sí? Por la regla de la mano derecha, tendría que poner acá la manito derecha y explicarle cómo viene la mano. I por K me sale el sentido contrario, entonces por eso es menos J. ¿Sí? No, la distributiva, y simplemente, la distributiva es la distributiva, chicos, tanto, tampoco la pavada, ¿no? Porque ahí sí que llevamos más lento que una tortuga. La propiedad distributiva es todas las componentes por todas las componentes, ¿sí? Ahora, que me digan, ¿no entendí el producto vectorial? Todo bien. El producto vectorial, lo que hago es el producto vectorial de los vectores. Entonces, si hago I por J, ¿sí? I por J me va a tirar K, J por I me va a tirar J, J por K me va a tirar I, y si hago los contrarios me tira el signo negativo. Y el producto vectorial de un vector por sí mismo es igual a 0. Entonces, cuando hacemos el producto, ¿sí?, vectorial de las componentes, ¿sí? Cuando hacemos el producto vectorial de las componentes nos va a quedar un vector. Pero para evitar todo eso que yo le estaba haciendo y que está en el apunte, en la teoría, ¿sí?, existe una regla mnemotécnica que lo que hace es, en el primer renglón escribe los versores I, J, K, y en los otros renglones, ¿sí?, escribe los dos vectores en cuestión, ¿sí?, las componentes de los vectores. Y lo que se hace es lo siguiente. Agarro el primer renglón, ¿sí?, y la primera columna. Entonces tapo el primer renglón y la primera columna, y lo que me queda, ¿sí? Esto se conoce como determinante, chicos, ¿sí? No es valor absoluto, ¿eh? Determinante. Y lo que me queda es esto, ¿sí? Me queda este arreglo matemático, ¿sí? A-I a Z, B-I, B-Z. ¿Multiplicado por quién? Por el versor I. Después, entonces, lo que hago es agarrar la columna del medio. La columna del medio, si tapo, esto queda igual, ¿no? Tapo la columna del medio, fíjense el arreglo matemático que me queda, AX, AZ, BX, BZ, pero acá, cuando agarro la columna del medio, tengo que cambiar el signo, ¿sí? Y todo esto multiplicado por J. Y después le sumo, agarro la tercera columna, tapo la tercera columna y me queda este arreglo matemático, AX ahí, BX, BY, todo multiplicado por K, ¿sí? Lo único que tienen que tener en cuenta acá es el signo menos cuando estoy en la columna del medio. Todo esto tiene una explicación que la vamos a ver cuando ven determinante. Por ahora, simplemente estudien así, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ahora es el producto cruzado, ¿sí? Multiplicamos esto por esto y le restamos los elementos que están en la contradiagonal, ¿sí? AI por BZ menos AZ por BI. Todo multiplicado por el versor I. Luego, ¿sí? Acá siempre pongo el signo menos, ¿sí? Hacemos exactamente lo mismo. AX por BZ y le restamos lo que está en la contradiagonal. Más AX por BI, esto sumamos, y lo que están en verde, digamos que restamos. Todo multiplicado por el versor K. ¿Sí? Fíjense Profe, que esto, bancame un minuto, esto es un número, porque las componentes están multiplicadas las componentes, ¿sí? Se multiplican las componentes, ¿sí? Y lo que nos queda acá es un vector, ¿sí? El producto vectorial de dos vectores es un vector. Ahora vamos a hacer un ejercicio, chicos, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué me querías decir? no le quería preguntar en la parte donde se resta, ¿siempre va a ser así? O sea, nunca cambia, siempre se va a restar. Siempre se resta, ¿sí? Siempre Ah, se resta, pero si acá, por ejemplo, de todo esto te sale un número negativo, haces la regla de los signos y te va a quedar positivo, sí, sí, ¿tá? Por favor, eso tengan en cuenta. Entonces, sí, supongamos que gracias. tenemos el ejercicio, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Y tenemos Permiso, los profesora. vectores. Sí, yo me tomo un mate, me entra. Entonces, para hallar producto vectorial, se trabaja con determinante como si tuviésemos con matrices y nos da el resultado. Exactamente. Ujú. Ok, gracias. En realidad no es una matriz. Un determinante tiene una nomenclatura distinta de matriz, ¿sí? Sí, ruido de mate, sí, exactamente. Tiene una nomenclatura distinta, chicos, ¿sí? La matriz, o sea, los que son recursantes saben que una matriz no se escribe de esta manera, ¿sí? Esto es un determinante. Es un determinante. ¿Verdad? Claro, yo lo había visto en otro lado y era similar a trabajar con matriz. No, lo que pasa es que para
para explicar esto, por qué se resuelve de esta manera, vamos a recurrir al concepto de matrices después. O ahora tienen que aprenderlo así, es una regla mnemotécnica, nada más que eso. O el que no quiere aprender de memoria, lo que va a hacer es hacer el producto vectorial, así como lo expliqué antes, y le va a salir el vector. Pero esto me parece mucho más fácil. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, tengo el vector A. Ingeniera, la J siempre era negativa, ¿no? El resultado de la J, si es que no me equivoco. Sí. 2 menos 1, 3. Y el vector B, ¿sí? Es menos 1, 2 y 6. Entonces lo que hago es el producto vectorial de A por B, vectorial, ¿sí? Esto si ustedes lo ponen en GeoGebra, ustedes van a darse cuenta que geométricamente al hacer el producto vectorial le va a tirar un vector perpendicular a ambos. Miren, miren, interesante. Esto es I, esto es J y esto es K. Acá pongo 2, menos 1, 3, menos 1, 2, 6. ¿Sí? Entonces, el producto vectorial lo que hago, tomo esto y esto, ¿sí? Y lo que me queda acá, entonces, va a ser igual a menos 1, 3, 2 y 6. Debe ser bien despacio, ¿sí? Todo por multiplicado por el versor y menos, ¿sí? Ahora anulo la columna del medio, ¿y qué me queda? 2, 3, 2, 3, menos 1, 6. perfecto, menos 1, 6. Todo multiplicado por el versor J. Más, y ahora anulo la última columna, ¿y qué me queda? 2 menos 1, menos 1, 2. Todo multiplicado por el versor K. Ahora, entonces, lo que hacemos es multiplicar, ¿sí? Esto primero. ¿Sí? ¿A qué es igual? Menos 1 por 6. ¿A qué es igual menos 1 por 6? Menos 6. Menos 6, perfecto. Y le voy a restar los elementos de la contradiagonal, es decir, esto. Me queda 2 por 3, La persona que tiene prendida el micro, por favor. 2 por 3, 6. Gracias. Todo en I. ¿Vamos bien? Acá tengo menos. ¿Sí? 2 por 6, 12. Menos 6, 12. Menos 1 por 3, me queda menos 3. Profe, se escucha doble. No Sí, sé no qué sé por qué. pasa. Lucas Bochman tiene prendido el micrófono. Bueno, gracias. Bien. Entonces, 2 por 6, 12. ¿Sí? Menos, porque acuérdense que siempre en la contradiagonal resto, pero con este menos me queda más. Menos por menos me queda más. 3 por 1, 3. Todo en más. ¿Por 2 cuál por menos, 2, profe? 4. Menos, acuérdense que acá siempre resto, ¿sí? Acá siempre hay un signo menos. ¿Sí? Esto siempre hay menos. Cuando hago los elementos de la contradiagonal, acá hay un menos. ¿Sí? Esto siempre hay menos. Cuando hago los elementos de la contradiagonal, acá hay un menos. Bien. Entonces, bien. Hay otro micrófono abierto ahí. Entonces, bien. ¿Cómo me quedaría, chicos, el signo acá? Quedaría positivo. Ah, no, Menos por negativo. más por menos, que exactamente, me queda menos 1. Negativo. Bien. ¿Sí? Entonces, menos 6, ¿a qué es igual? Menos 12. Menos 12 ni. Acá, menos. Menos 15 en J y 3 Menos 15. en K. Menos 15 en J.
y 3 en K. ¿Sí? Eso, el producto vectorial de A por B, entonces lo que me tira como resultado es un vector. Vamos a llamarle C. Vamos a ver ahora, ¿sí? Dicen que este vector es perpendicular, es como si acá tengo un vector A, este fuera mi vector A, mi vector B me tira mi vector C. ¿Qué condición se tiene que cumplir? Que C por A y C por B tienen que ser iguales a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese vector C es perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver si nos sale bien. C por A, Profe, ¿siempre va a ser perpendicular? siempre, porque el producto vectorial tiene esa característica. El producto vectorial de dos vectores me tira como resultado un vector que es perpendicular a los otros dos. Y si no, fíjate, acá me queda menos 12, ¿sí? Menos 15 y 3. Y vamos a multiplicarle por A. ¿Cuánto vale A? Profe, una pregunta. Sí. ¿Sería perpendicular al plano que forman esos dos vectores, no? Porque si Sí. no, me cuesta imaginar. Ah, ok. Entonces, C por B, aquí va a ser igual a menos 12, menos 15 y 3 por B, que es menos 1, 2 y 6. ¿Sí? Profe, Si ese una consulta. Sí. Cuando dice que va a ser 0, ¿se refiere por el producto vectorial o por el producto escalar? No. No, porque este vector es perpendicular a los otros dos. Perpendicular. Dos vectores son perpendiculares cuando el producto punto, ¿sí? El producto punto es igual a 0. Entonces, fíjense, si yo multiplico escalarmente, me queda 0, y si multiplico acá me queda 12, ¿sí? Menos 30, más 6 por 3, 18, ¿no? Sí. Y es igual a 0. ¿Se dan cuenta? C es perpendicular a los vectores, ¿sí? De la base, digamos, o del plano, como quieran llamarlo. ¿Está? Y hay una serie de propiedades que les puse en el apunte, ¿sí? Que no es lo mismo el producto vectorial de A por B que el producto vectorial de B por A. Es decir, yo hago el producto vectorial de A por B, supongamos, me tira puede ser, a ver, les digo así. Si yo tengo dos vectores, el vector A y el vector B, y hago el producto vectorial de A por B, lo que me tira es un vector C acá, ¿sí? O el producto A vectorial B, ¿sí? Pero si yo hago el sentido contrario, miren, si hago B por A, lo que me va a tirar es un vector que va a estar acá. Va a tener signo distinto, pero va a ser colineal con el otro vector. Entonces, A por B, el producto vectorial de A por B es lo mismo, ¿sí? Que el producto vectorial de B por A, solo que tiene signo cambiado. ¿Está? Es lo único. Nada más. Si yo hubiese puesto, a ver si me entienden, si yo hubiese puesto primero este vector, ¿sí? Este vector acá, y después hubiese puesto este, cambia únicamente el signo. ¿Quedó? A ver, supongamos que yo le pido acá el producto vectorial de B por A. ¿Ustedes van a hacer todo otra vez? Si ustedes hacen el producto vectorial de B por A, van a concluir, háganlo, porque ustedes recién están empezando, se van a dar cuenta que el producto vectorial de B por A le va a salir exactamente lo mismo, chicos, pero cambiado de signo, con el signo opuesto. ¿Ah? Bien. Sigamos. ¿Se entendió esto? Profe, yo tengo una mínima consultita. Dale. En el primer módulo, en el módulo de I vendría a ser, ¿cómo terminamos con el resultado menos 6 menos 6? O sea, ¿por qué motivo el segundo es menos 6? Porque siempre en la contradiagonal se resta. Siempre. O sea, se hace el producto, yo hago 2 por 3, 6.
¿Viste que los dos son positivos? Le cambio el signo, le pongo menos. ¿Viste que acá es menos 1 por 3 es menos 3? Pero le cambio el signo y queda positivo, porque multiplico por menos. Fíjate acá, menos 1 por menos 1, te queda más 1. Pero como está multiplicado por menos en la contradiagonal, queda menos 1. Claro, en la diagonal sigue manteniendo el mismo signo, pero en la contradiagonal se lo cambia. Exactamente. Muy bien. Perfecto. Gracias. Buena conclusión. El producto vectorial de 3 vectores. Y ya vamos a ver a qué va a ser igual el producto vectorial de 3 vectores. Bien. Vamos a la próxima. ¿Le cambia el signo de cuál, profe? ¿Del de abajo a la izquierda o de arriba a la derecha? Pero voy a borrar todas las entradas. ¿Cómo? Usted dijo que en la contradiagonal se le cambia el signo, pero ¿de cuál de los dos componentes se le cambia el signo? Da lo mismo, muchachos. Si yo acá tengo, da exactamente lo mismo. Es decir, si vos tenés 3 por 2, a ver, vamos a un poco de matemáticas. Si vos tenés menos 3 por 2, exactamente, esto te queda menos 6, ¿no? Pero si vos tenés 3 por menos 2, esto te da menos 6 igual. Es decir, no pasa nada. Y si vos querés sacar menos 3 y querés poner los dos positivos, esto también te queda menos 6. Exactamente lo mismo. No es que yo le cambio el signo a algo, le cambio el signo a todo lo que sale de este producto. 3 por 2 es 6, pero le cambio el signo y por eso me queda menos 6. Menos 1 por 3, ¿sí? Es menos 3. Pero como es la contradiagonal, se cambia de signo y queda menos. Con menos te queda más. Menos por menos te queda más. Más por menos te queda menos. ¿Ok? ¿Ok, McCain? Bueno. Sí, gracias. De nada. ¿Cómo es la mano acá? Bueno, esperen, voy a borrar todo esto. Entonces, el producto vectorial, ¿sí? Se hace esta regla mnemotécnica. El que quiere hacer, hace la regla mnemotécnica. El que no quiere hacer la regla mnemotécnica, chicos, después de hacer el producto vectorial de todas las componentes, va a llegar a esto. Llega exactamente a lo mismo. Llega hasta acá. A esto. Van a llegar a esto. ¿Sí? Entonces, lo que sí tiene que acordarse es que el producto vectorial de dos vectores es un vector. ¿Y qué particularidad tiene ese vector? Acuérdense siempre de los versores IJK y de esa manera va a salir la regla. Esos vectores, este vector que es perpendicular a estos dos, a los vectores de la base. ¿Tá? Esto no necesariamente tiene que ser perpendiculares. Acá porque está IJK. Pero esto no necesariamente tiene que ser perpendiculares. Bien. Área del paralelogramo. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver cómo calculamos el área de un paralelogramo dado por dos vectores. ¿Sí? Entonces, fíjense. El área de un paralelogramo... no tenía que aparecer eso, pero bueno. El área de un paralelogramo, ustedes saben que es base por altura. La base de este paralelogramo es el módulo de A. Y la altura, fíjense la altura, es, si acá hay un triángulo rectángulo, acá hay un triángulo rectángulo, de este ángulo, este lado, ¿qué es, ¿Qué función trigonométrica se regla? El que esté opuesto al ángulo. El que esté opuesto. ¿Y qué función trigonométrica es? Seno. El seno. B sobre A. El seno. Exactamente. O sea que la altura, el seno de tita, ¿sí? Es igual, ¿sí? Va a ser módulo de A por la altura. Y la altura, entonces, yo la puedo escribir, ¿sí? Se hace que el seno de tita es igual a opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, si despejo la altura, me queda seno de tita por el módulo de B. Reemplazo esto acá, ¿sí? Reemplazo H acá y me queda entonces que el área de un paralelogramo se define como el producto, espera un minuto, de el módulo de A por el módulo de B por el seno de tita. Pero también, ¿sí? El área de un paralelogramo se define como el módulo del producto vectorial. Es decir, el módulo del producto vectorial, es decir,
El área de un paralelogramo la podemos encontrar haciendo esto o haciendo el módulo del producto vectorial. ¿Sí? Esto tiene una explicación analítica y paso a explicarles ahora. ¿Sí? El módulo del producto vectorial, nos falta este tema y uno más y ya terminamos. ¿Sí? Ténganme paciencia un ratito. Por propiedades, ¿sí? El módulo del producto vectorial entre dos vectores, el módulo del producto vectorial al cuadrado se define como el módulo del vector al cuadrado por el módulo, perdón, del vector b al cuadrado menos, ¿sí? A por b al cuadrado. ¿Sí? Esto es una propiedad, ¿está? Pero ustedes saben que el producto escalar de dos vectores, el producto escalar de dos vectores, ya sabemos de memoria esto, que el producto escalar de dos vectores, ¿a qué es igual? Al módulo de A. Un escalar. No, perdón, por la fórmula del coseno, ¿sí? Es por el coseno de ti. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una consulta rápida. Sí. ¿Qué dice en el medio de módulo de A al cuadrado y A por B al cuadrado? ¿Es Sí, un ya 3 eso? lo arreglo, lo arreglo. Ya, no. Y este también quedó feo ahí, ¿no? Espera mucho. Espera un minuto. Tengo paciencia. Paciencia, paciencia. Ah, ya ahora todo. Vamos a hacer la línea. Bien. Entonces, el módulo del producto vectorial se define como el módulo de A al cuadrado por el módulo del vector B al cuadrado menos el producto escalar de los vectores al cuadrado. ¿Sí? Entonces, pero A por B es el módulo de A por el módulo de B por el coseno de θ. Entonces, el módulo del producto vectorial lo puedo escribir como el módulo de A al cuadrado por el módulo del vector B al cuadrado menos el módulo de A al cuadrado por el módulo del vector B al cuadrado por el coseno cuadrado de θ. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que puedo hacer acá es sacar factor común A al cuadrado, B cuadrado, que se repiten ambos miembros. Entonces saco módulo de A al cuadrado por el módulo del vector B al cuadrado y me queda 1 menos coseno cuadrado de θ. Y 1 menos coseno cuadrado de θ es seno cuadrado de θ. ¿Sí? Por la propiedad fundamental. ¿Está? Coseno cuadrado de θ. Seno, a ver, voy a poner acá. Por la propiedad fundamental, yo sé que coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ es igual a 1. Por lo tanto, 1 menos coseno cuadrado es lo mismo que, fíjense, esto es módulo de A al cuadrado por el módulo de B al cuadrado por el seno cuadrado de θ. ¿Sí? Y acá tengo, fíjense, A por B, el módulo. ¿Sí? Si simplifico esto, simplifico todo esto, ¿sí? Simplifico todo esto, fíjense, el módulo del producto vectorial, es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno de θ. Llegamos a la conclusión, miren, qué brillante, ¿sí? De que el módulo del producto vectorial es el área del paralelogramo. ¿Está? ¿Por qué? Porque el módulo del producto vectorial, este módulo de A, esto es la base, y B por el seno de θ es la altura. El módulo del producto vectorial, por lo tanto, también me determina el área del paralelogramo. ¿Quedó? Tuki. ¿Sí? Entonces, el área lo pueden calcular así, pero la manera más fácil de calcularla es haciendo el módulo del producto vectorial. Una vez que ustedes hacen el producto vectorial de dos vectores, encuentran el vector,
hacen el módulo y determinan el área del paralelogramo. ¿Está? Borro todas las entradas. Profe, una consulta. ¿Esa Sí. demostración está en los apuntes? No. No. Esta, simplemente lo que sí está es esto, y está lo fácil, es decir, le expliqué esto acá, que el área es la base por la altura, la base es el módulo del vector, y la altura, entonces se define, siempre acuérdense, la relación trigonométrica que existe en el triángulo rectángulo, entre el seno, el coseno, la tangente, pero la función que me vincula la altura con la hipotenusa con el otro vector es el seno. Hago la sustitución, entonces digo que el área del rectángulo es la base por la altura, pero por definición, simplemente se le dice siempre, chicos, por definición, el módulo del producto vectorial lo que me da es el área del paralelogramo, pero la explicación de dónde sale la doy ahora, la estoy dando acá. Tampoco le expliqué de dónde sale todavía, le debo, de dónde sale el teorema del coseno, de dónde sale el ángulo, ¿no? El coseno de tita es. Bien. Entonces, chicos, fíjense un ratito, calcula el área del paralelogramo cuyos vértices adyacentes son estos. ¿Sí? ¿Qué se le está? Entonces yo siempre le pido a ustedes, chicos, que antes de empezar a resolver, fíjense los datos. Cuyos vértices adyacentes son estos. ¿Qué se le está dando de dato en este ejercicio? Vértices adyacentes. ¿Escuchan? No, que se usa coseno no. ¿Qué es vértices adyacentes? ¿Qué sacarían de dato acá? Que es similar a lo que estamos viendo en el gráfico de arriba. O sea, es lo mismo. Es un vértice adyacente a otro. Ajá, ¿y cuál es? Por ejemplo, supongamos que este es mi paralelogramo. ¿Sí? ¿Qué me dan de dato de este paralelogramo? El punto de origen de ambos vectores y los extremos de ambos. O sea, que vértices adyacentes quiere decir que yo tengo un paralelogramo, ¿sí? Y de ese paralelogramo conozco un punto A, un punto B, ¿sí? Y otro punto, ¿sí? Supongamos acá, para ocuparnos, ¿no? Es decir, ustedes lo que tienen de dato, yo lo que quería que me digan que lo que tienen de dato acá, ¿qué es? Es esto, vértices. Son tres de los cuatro vértices de un paralelogramo. 3 puntos tienen, no hay 4, hay 3 únicamente. 3 puntos, tienen un punto A, un punto B y tienen un punto C. Entonces, si son vértices adyacentes o vértices de un paralelogramo, ¿qué van a hacer? Para encontrar el área del paralelogramo. Es decir, Sacar el vector AB y el vector AC. exactamente, saco un vector acá y saco un vector acá. A partir de los extremos trazo paralelas a estos vectores y ahí me queda determinado el paralelogramo en cuestión. ¿Se entiende? Entonces, primero tengo que saber qué me dan de dato y en función de lo que me dan de dato, armar el paralelogramo. También pueden decir BC, otros pueden hacer CBA, es decir, lo que sea. El área va a ser exactamente la misma. ¿Tá? Prueben ustedes y va a ver que va a ser exactamente la misma. ¿Sí? Entonces, sacan el vector AC, sacan el vector AB, ¿sí? Y ahí, ¿qué pueden hacer? Y ahí aplicamos la fórmula del La módulo multiplicación del producto vectorial. Ah, exactamente. Por ejemplo, vamos a sacar el vector, vamos a suponer que este es A, que este es B y que este es C. El vector AB, ¿a qué va a ser igual al vector AB? Y digo, bueno, a esta altura deberían todos saber sacar un vector AB. A ver, díganme al unísono. B menos A. Ajá, ¿y cómo me queda? 1, 2 y menos 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el vector A... No. ¿No es menos 1 el primero? 2 menos 1 sería. Está bien. ¿Y 2 menos 1? Ah, cierto. Está bien, 2 está bien. menos 1, 1. 0 menos 2 me queda positivo. Y 1 menos 3 menos 2 está bien. ¿Y el vector AC? Menos 1. 6. Menos 3. Menos 2.
¿Por qué menos 2? 0, menos 1, 4, menos 2 me queda 6, y 0, menos 3 me queda menos 3. ¿Sí? Entonces, ahí Ah, yo tiene... estaba haciendo con BC, perdón. Ah, bueno. Sí, el que quiere puede hacer con BC, lo que quiera. ¿Sí? Bien, y a partir de ahí entonces pueden optar por hacer el producto vectorial. Entonces, ustedes lo que van a hacer es decir, bueno, el producto vectorial de AB, vectorial AC, y lo arreglan en IJK 1, menos 2, perdón, 2 positivo, menos 2, menos 1, 6 y menos 3, ¿sí? Y hacen el producto vectorial y lo que van a encontrar acá va a ser un vector. Hacen el módulo de ese vector, ¿sí? Es decir, van por este camino. Para mí es el más fácil. El que no quiere hacer este camino, porque todavía no sabe producto vectorial y no entiende, puede ir por este camino. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hallar el módulo de este vector y va a decir, 2 por 2, 4, 4 y 4, 8 y 1, 9. El módulo del vector AB es 3. El módulo del vector AC, 6 por 6, 36, 3 por 3, 9, 10, 46, raíz de 46. Listo. Y después va, supongamos que hice bien, no sé, 6 por 6, 36, ¿hice bien? 36 más 9, sí. ¿Está? Y hay el ángulo entre los dos vectores, entre AB y AC. Es decir, ¿saben ustedes hallar ángulo entre vectores? Sí, ¿por qué? Porque saben hallar por el coseno de θ, encuentran el θ. Pero para mí creo que es más fácil, ¿sí? Bueno. Permiso, Y profesora. después, ¿cómo? Permiso, hablando un poquito más en criollo, sería aplicar determinante y el vector que nos arroja le sacamos módulo y ya está. Sí, exactamente. Ok. ¿Está? Muy bien. Espera un minuto, borrar todas las entradas. Y después dice, dado los puntos A, B, C, y bueno, y acá está esto que son más listitos, ¿no? Que están más para pensarlo. Hay un vector B paralelo a B. Entonces, lo que yo les sugiero siempre es, hay un vector B paralelo. A esta altura también ya debería saber escribir B paralelo a B. B paralelo a B, ¿qué sería? ¿Cómo escribo B paralelo a B? Son colineales. Sí, ¿y cómo escribo matemáticamente? Sería B Multiplicarlo es por un igual. escalar. Eso. ¿Así? Claro. ¿Así? Sí. Exactamente. Y un vector B dice paralelo a C. Bueno. ¿Sí? Es decir, esto tengo que saber escribir. Y si no sé escribir, va a ser difícil que lo sepan hacer. ¿Está? Bueno, hay que ver cómo sigue la historia ahí, ¿no? Pero eso se lo dejo a ustedes y después esto acá también. Ver si están alineados, no están alineados. Y traten de pensarlo ustedes y como último recurso preguntarle al docente, pero primero grafiquen, fíjense en el GeoGebra, ¿sí? Profe, Sí, ahí cuando dice que determinan un paralelogramo de 10 por raíz de 2, ¿se refiere que esa medida es el del área. área? Sí, Ok. ese es el área. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces ustedes primero de todo van a tener que sacar el vector AB, después van a tener que sacar el vector AC, después van a saber que el área del paralelogramo, ustedes van a decir, bueno, me viene el área del paralelogramo, quiere decir que me viene de dato esto. ¿Sí? Me viene de dato esto acá. ¿Sí? Y a partir de ahí empiezan a decir, bueno, ¿qué tengo que construir? Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, porque ahí tengo que sacar cuánto, y relacionar con el área, sacar en función del área, sacar lo que se le está pidiendo, ¿sí? Bueno, a ver, esperen un minuto, chicos. Hay gente que recién entra a la reunión. Bien, vamos a ver ahora entonces el último temita que nos está faltando. Bueno, chicos, hasta mañana. Me metí una broma para el que recién entró. Tuki. Bien. Y no queda únicamente ahora volumen del paralelepípedo. ¿Sí? El paralelepípedo no es otra cosa que un cubo, ¿sí, chicos? Entonces, ustedes saben que cuando tienen que hallar el volumen de algo, ¿qué hacen? Es siempre el producto de los lados, ¿sí? Bueno, acá no es otra cosa, distinta, ¿sí? O también, si quieren hallar el volumen
de una caja, de lo que sea, ustedes hacen la base por la altura, ustedes van a sacar el volumen, ¿sí? Pero lo que pasa es que ahora digamos que no es un cubo perfecto, ¿sí? Sino que es justamente un paralelepípedo. Entonces, el volumen sabemos que es la base por la altura. La base de este paralelepípedo, de este cubito acá, sabemos que está dada por los vectores C y D, ¿sí? ¿Tá? Y la altura, fíjense, la altura está dada vendría a ser esto, ¿no? El cateto adyacente del ángulo θ. ¿Lo ven? Entonces, si yo reemplazo acá la base, sé que es el módulo del producto vectorial, y la altura, si reemplazo, es el módulo de A por el coseno de θ. ¿Sí? Sí, va a salir eso. Exactamente. Esto es lo que se conoce como doble producto mixto, o producto doble mixto, ¿sí? Porque está vinculado a un producto vectorial y un producto escalar. Bien, entonces, el coseno de θ, por definición, sabemos, ¿sí? Que es el producto de los vectores, ¿sí? Sobre el producto de los módulos, ¿tá? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sustituir el coseno de θ acá, ¿tá? Yo lo que hice fue el coseno de ángulo entre estos dos vectores, ¿eh? Va a ser el producto del vector A por el vector BC, este vector acá, ¿sí? Que es un vector perpendicular a los vectores de la base, ¿sí? Sobre el producto de los módulos, obtuve, entonces esta es la fórmula del coseno del ángulo. Lo que hago es reemplazar esto acá ahora, ¿sí? Y cuando reemplazo, fíjense, me queda el módulo de C por el módulo de A. Cuando reemplazo, simplifico los términos que son iguales y me queda que el volumen del paralelepípedo es lo que se conoce con el nombre de producto doble mixto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un producto escalar y un producto vectorial. Y también, para hacer esto, ¿sí? Lo que podemos hacer es ocupar una regla mnemotécnica, que es poner todo en un solo determinante y trabajar de la misma manera como la que trabajamos anteriormente, solo que ahora en vez de estar multiplicado por el versor I, va a estar multiplicado por un número. ¿Sí? Entonces el producto doble mixto es el producto vectorial de dos vectores multiplicado por el producto vectorial de dos vectores, ¿sí? Multiplicado escalarmente por este vector. El volumen del paralelepípedo, entonces, es lo que se conoce con el nombre de producto doble mixto, ¿sí? Es el módulo de ese vector. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Se entiende o no? O sea, el producto de este vector por este vector, el producto de dos vectores que me tira como resultado. Escalar. Un escalar. Por eso el volumen es un escalar. El volumen tiene que ser un escalar, no puede ser un vector. De acá me sale un vector. Este es un vector, vector por vector me queda escalar. Por eso el volumen de un paralelepípedo obviamente es un escalar. ¿Sí? Entonces, fíjense, determina, dice el volumen, acá tienen el 27, 28 y el 29. Determina el volumen del paralelepípedo para el cual los vectores implicados son 3 de sus aristas. ¿Sí? Yo ya tengo las aristas de este vector. Es decir, tengo las componentes de los vectores. Entonces, fíjense, vamos a ver, vamos a sacar. No se asusten, no es para tanto. Miren, tienen dos opciones para resolver esto. Vamos a agarrar el verde. Fíjense, la componente del vector O, ¿qué componentes tiene el vector O? Tiene 1 en I, 1 y 0 en K. Las componentes del vector P tiene -1, 4 y 0. Y las componentes del vector Q tiene 2, 2 y 2. ¿Sí? Entonces, esas son las aristas de su paralelepípedo. Ustedes tienen dos opciones. Pueden hacer al vector O, ¿sí? Lo pueden multiplicar vectorialmente por el vector P, perdón, escalarmente al vector P vectorial Q. ¿Sí? Y de esa manera decir, acá hacen el producto vectorial de dos vectores, de la manera como vimos hace un ratito, le va a salir un vector, no sé qué vector, llamémosle R. ¿Sí? Pero el producto escalar
El producto punto o el producto escalar de dos vectores lo que me tira es un escalar. Y ese escalar lo que me da es el volumen del paralelepípedo. O bien, van a ver en la práctica, ¿sí? Nosotros podemos poner, si no les digo ya, miren, puedo poner todo en un solo determinante. ¿Sí? Puedo poner, y cualquier vector, si quiero puedo poner 1, 1, 0, menos 1, 4, 0, ¿sí? Y 2, 2 y 2. Si el volumen, y ahí empiezan, ¿sí? Anulan la primera fila, la primera columna, 4 por 2, 8, 2 por 0, 0, multiplicado por 1. Anulan la columna del medio, le cambian de signo, ponen el determinante y este se anula. Y ahí encuentran el volumen del paralelepípedo. ¿Sí? Que le va a salir un número. ¿Ah? ¿Se entiende? O hice muy rápido esto. Profe, pero O es un vector y R también es un vector. Sí, sí. Y P y Q también son dos vectores. ¿Por qué P y Q da un vector y O y R da un escalar? A ver. Porque el producto vectorial de dos vectores, el producto vectorial de dos vectores me tira un vector. Esta X es vectorial. Ah, o sea, ahí no se van a sumar las componentes, van a quedar las componentes resultantes nomás, ¿no? Eh, ¿O me no equivoco? sé, no sé lo que me estás preguntando. Es P por Q, ¿no? Entonces va a quedar el resultado de hacer menos 1 por 2, 4 por 2 y 0 por 2, R. Y no se van a sumar entre sí. Es que no hay una suma, hay un producto vectorial. Es un producto vectorial de vectores, no hay una suma. Profe, ¿y daría lo mismo si hacemos A vectorial B y hay punto C? Sí, el volumen va a ser exactamente el mismo. Es como que vos estás haciendo esto, haces, por ejemplo, A vectorial, haces esto por esto, la base, ¿sí? Y la altura, ¿sí? Y la altura va a ser exactamente la misma y bueno, te va a salir el volumen del paralelepípedo. Es como si vos tenés una caja horizontal, ¿sí? Y otro se le ocurre poner la caja vertical. Y cuando vos pones la caja horizontal, bueno, tenés un volumen, ¿no es cierto? Pero si pones la caja invertida a tu compañero o al que sea, le va a salir el mismo volumen. La base va a ser distinta, la altura va a ser distinta, pero el volumen va a ser el mismo. Yo lo que quiero que le quede claro por esta clase es que el producto vectorial de dos vectores es un vector. ¿Sí? Si yo tuviera que hacer el producto vectorial de P por Q, lo voy a hacer. Recuérdenme, escriban ustedes las componentes, menos 1, 4, 0, eso, ¿sí? Y me dictan. Profe, ¿Qué? antes que haga eso, le puedo consultar una cosa. ¿Por qué ahí, en donde está escrito en verde, producto vectorial de P por Q, se pasó a R, dice? Porque quise indicar que se obtiene otro vector. El producto vectorial de P por Q, lo que me da otro vector, nada más que eso. Un vector R. Le puse un nombre. Es como que yo diga que el producto vectorial de B por C es igual a D. Yo quise darle un nombre, nada más. ¿Sí? Ah, dale, gracias. El producto vectorial de B por C me da otro vector. ¿Sí? Me da un vector D. Si hubiese querido, podría determinar así. A por el vector D, ¿sí? El producto escalar de dos vectores es un número, es un escalar, por lo tanto eso me da volumen. Ayúdenme acá, anoten P y Q, ustedes vamos a hacer el producto vectorial de esos vectores. Profe, hay alguien en el chat que está diciendo si puede leer su consulta. A ver. Bueno. Espera un minuto. ¿Dónde estoy? Acá. Participantes. Lo que pasa es que para leer la consulta yo creo que tengo que
que salir del chat, salir de esto. No puedo ver. ¿Por qué no? Preguntan si dice que al miércoles a las 19 tienen los recursantes. Aparece la foto que publicaron. Sí, puede ser. ¿A Y dónde publicaron ahora? Sí, y pregunta cómo hacer porque tiene otra clase en ese horario. Publicaron la foto en el grupo de Telegram. Perfecto. Bueno, ahora ustedes no se preocupen. Si ustedes tienen alguna clase que le coincide, ¿sí? Si ustedes tienen alguna clase que le coincide, les pido que por favor simplemente avisen al docente de su práctica, ¿sí? Que en esa no van a estar y asisten a otra. ¿Sí? Si los recursantes tienen problemas, pero siempre manténganse dentro de sus comisiones, ¿verdad? Avisan y se van a otra comisión, avisan al docente y se van a otra comisión. Pero tienen que avisar. Dejen de grabar, ahora terminó la clase, digamos. Sí, corten la, no sé si están grabando, ¿no? Buenos días, yo sí. Sí, ustedes no se preocupen. Ahora ya corté. Bueno,